go. So staying home rocks, people. We kind of know that we have to stop in our houses. So maybe for the next 30 to 40 to 50 to 60 minutes, we're going to have some entertainment, but learn a little bit about myopia. Bueno, sabemos entonces que estar en la casa es lo que necesitamos hacer en este momento. Quizás por los próximos 50 o 60 minutos nos vamos a divertir, que es la parte más importante, divertirnos, pero también poder aprender sobre el manejo del control, el manejo de la miopía. Brian, I don't think we're seeing your video, buddy. Brian? Brian? This is important music. Can you hear the music or is it too loud? We can hear the music, but we cannot see anything. Should be coming through. I can come off this in a minute. Y nos está poniendo música española. Brian, we're not seeing anything that you're showing. So, can you see the screen now? Yes, we can see the screen. Thank you for that beautiful video. Por favor, lávense las manos. Okay, that's perfectly good. And the point of the music was, one, I absolutely adore that song. Two, Del punto de la canción es que yo amo esa canción. and two, it's important to not be misunderstood. The importance of communication is king. And as we saw, those that were at the last talk, I was the sofa king. And whether it worked or not as a joke, it kind of is important that we go there. Entonces, lo más importante de lo que vamos a hablar el día de hoy es la comunicación. Por eso les puse esa canción. Esa canción es demasiado importante para mí. La verdad es que me pone muy contento escucharla y por eso es que es el mensaje tan importante de la comunicación. En la presentación pasada hablamos de que yo era el rey del sofá. Por eso es que vamos a seguir hablando un poquito de eso, pero vamos a hablar sobre la importancia del manejo y la comunicación del manejo de la miopía. And I got a lot of really lovely followers last time, so please don't be shy. Come and follow me. BT Optom is me and TKS Optometrist is my company. So come and follow us and we can give you lots and lots of learning as the days go by. Muchas gracias a todos los que nos agregaron en las redes sociales. Nos pueden agregar a @BTOptom, que está en la pantalla, o @TKS Optometrist, que también está en pantalla, para que nos agreguen. Tuve muchas personas que me agregaron de América Latina después de la conferencia. Síganlos haciendo para que sigamos estando en contacto. And as I said, the Sofa King is back. Y como les dije, el rey del sofá ha vuelto. And lying around in his push for myopia management. And maybe some details about getting those t-shirts will come out to everybody in the near future. Recuerden entonces de relajarse, hablar y por favor sepan que estamos trabajando ya en los detalles de las camisetas. Muchas personas nos han preguntado sobre cómo obtener estas camisetas. Ya los estamos trabajando. Okay, and just as a reminder for those that maybe didn't see it the other day, this is my push for myopia management video. So this is Peter the Push. Y los que no nos pudieron acompañar la semana pasada, les voy a mostrar una vez el video de Peter, el que empuja para el control y manejo de la miopía. Sabemos entonces que un ojo normal va de 22 a 26 milímetros. Esto es el fondo de un ojo de un adulto normal. El fondo de ojo de un niño normal, sin ningún problema. Pero hay muchas oportunidades de patologías oculares cuando ya vemos un incremento de 26 a 30 milímetros. Por ejemplo, la luna miópica,
el ARMD, glaucoma, el disco glaucomatoso. Ya después de 30 milímetros, cuando esta longitud axial empieza a crecer, empezamos a ver muchos más problemas. Maculopatía miópica, desprendimiento de retina, VMT, cataratas. Recuerden, después de 30 milímetros hay 90% de que esto pueda o suceder en los ojos de los pacientes. Así que empujemos para el control de la miopía. Para los que no pudieron ver el video la semana pasada, se los damos entonces de nuevo, y cada persona que quiera obtener el video es sino que nos contacte para nosotros podérselo mandar. So this is the global message we put forward. And what Este I'd like you guys to have is empty heads, heads that are empty, and maybe if I can fill you with information as the afternoon and evening and morning goes by, then you'll go out with a little bit more knowledge. Lo que queremos y el mensaje global que yo quiero discutir y compartir con ustedes es que no nos vamos de esta presentación con la cabeza vacía. Remember last week or the week before, whenever it was, what even day is it? I don't know. Is this Sunday or Friday? I can't tell. We talked about family being important, and talking to children, talking to kids generally is an art, and it's a super crucial thing to gain confidence. Hablando con los niños es la forma de que nosotros debemos hablar cuando nosotros queremos hacer manejo de la miopía, porque son ellos con los que debemos empezar. Esto es un arte y necesitamos desarrollar este arte entre nuestros pacientes y nosotros. And for 40 years, I've tried to make it magical for my patients, particularly the children. Por 40 años he tratado de hacer esto mágico para mis pacientes, particularmente para los niños. Como pueden ver, le toca la orejita, le toca la nariz y la silla se mueve. And for 40 years, children have truly believed that their nose is the only way the chair will go up and their ear is the only way the chair will go down. Y por eso es que yo hago este pequeño juego, y por 40 años los niños que yo he adaptado o he tratado, que ya no son niños, han siempre pensado que con la nariz y con su oreja es la única forma de que se puede bajar o subir la silla. And what's happening now, as mothers bring their children in, the mothers are saying, you did that to me when I was a child. Y lo que ha pasado entonces es que las madres que ya traen ahora sus niños lo recuerdan con mucha nostalgia porque dicen, esto es lo que hacías también cuando yo era una niña. Which means I am very, very, very old. Lo que significa que soy muy, pero muy, muy viejo. But talking is kind of important. And what's really important, there's a saying in England, and maybe it's global, where you should have 2 ears and 1 mouth. Hablar es muy importante, pero como decimos en Inglaterra, uno debe tener 2 orejas y una sola boca, porque escuchar a veces es mucho más importante. And it's talking in the kind of right language to get the kids to give you the clinical information that you need. Debemos hablar entonces en el lenguaje y ponernos a su mismo nivel para que los niños nos den la información clínica que nosotros necesitamos, hablando en el mismo idioma de ellos. For example, this classic sign, which is better? Por ejemplo, hay un ejemplo clásico de cuál es mejor. 1 or 2? 1 o 2. 1 or 2? 1 or 2? 1 1 or o 2? 2. 1 o 1 2. or 2? 1 o 2. 1 or 2? This is the mantra we say. Now, occasionally we'll go 3 or 4. Why not mix it up completely? Go 56 or 97? Or elephant or banana?
Por eso, entonces siempre estamos con el mismo mantra diciendo uno, dos, uno, dos. A veces quizás decimos tres o cuatro. ¿Y por qué no decir entonces cuál es mejor, 56 o 97? ¿Qué tal si dijéramos elefante o banana? It wakes people up. Despierta a la gente cuando utilizamos cosas diferentes. And I often do it to adults as well, not just children. Y yo también muchas veces lo hago para las personas adultas, no solamente los niños. And I have a particular test that helps me gain compliance, and compliance in children is really important. It is called the SOC vision test. Yo, por ejemplo, hago un test, un examen que yo lo llamo el test de medias de Brian Tompkins y es básicamente para que los niños entiendan y también puedan participar y tomar todas mis instrucciones. And so I have a sock in my consulting room Yo, por ejemplo, tengo un par de medias en mi consultorio and I throw it on the floor. y lo pongo y las tiro al piso las medias. And I ask the child, can you see that sock? Y yo le pregunto al niño, ¿puedes ver esa media? They say, yes, of course. Sí, por Then, supuesto. and then I say, can you pick it up, please? Y yo le digo, si la puedes ver, la puedes recoger, por favor. And they do. Y ellos lo hacen. And I turn to the parent and say, basically, this child has no excuse to leave socks on the floor in the bedroom. He can see them. Entonces es ahí cuando yo volteo mi cabeza y le digo a los padres, ven, el niño puede seguir instrucciones y ya no va a dejar ninguna media tirada en su habitación. That gets the parent and the child giggling and on my side. Y ya inmediatamente yo me gano la confianza del niño y de los papás con esta pequeña broma y los cuales los hacen reír a los dos. So it is about talking so the children enjoy and have fun. Entonces esto es básicamente es que lo disfrutemos y que los niños lo disfruten y que se diviertan. But man, it's also important that we have fun. Now, if people were here, they will have seen my previous thumb trick, the magic light. Do magic in the consulting room. Interesting in the chat, ask people how many have already ordered one. Entonces, miren, por ejemplo, yo me vuelvo un payaso. La semana pasada les mostré cómo con un dedito de luz podía hacer magia. Lo más importante es que los niños lo disfruten, pero también que nosotros lo disfrutemos. Okay, so we can find out. Now, if anybody wants to repeat, I can do it again. Si ustedes quieren que nosotros les mostremos dónde pueden conseguir el dedito ese de luz para que hagan magia, lo podemos repetir de nuevo. But it's also important that we enjoy what we do. I am 45 years in the profession now, and I still love, when I'm there, talking to patients and enjoying every moment. Pero es importante también que no solamente lo disfruten nuestros pacientes, sino nosotros también. Yo llevo 45 años en mi práctica y todavía lo disfruto como si fuera el primer día. Esto es muy importante para nosotros, que lo disfrutemos como optómetras o especialistas visuales. And this video was taken some time ago, so I had to put an extra addition in place. Este video fue tomado hace mucho tiempo, así que me tocó ponerle una adición por encima y modificarlo. So it's kind of important that not just that you're really good at talking to the children, but really good at talking to the parents. También entonces no es solamente que ustedes se vuelvan buenos comunicadores con los niños, sino que también con las personas que van a sus citas, que son los padres. Es muy importante saber comunicar el manejo de la miopía con los padres. And grandparents. And often children are brought in by their grandparents, so they are very much part of the story. También con los abuelos. Recuerden que muchas veces son los abuelos los que llevan a los niños a nuestros consultorios. Así que hagamos también parte de los abuelitos de nuestra historia. And it's kind of the whole thing of bringing the family in place, bringing everybody together so they understand. And if they fully understand, then they are behind every aspect of myopia management that we're trying to do.
Tenemos que traer a toda la familia detrás de este proyecto. Este proyecto tiene que ser un proyecto familiar. Toda la familia debe entender y hacer lo mejor para que el proyecto sea un proyecto exitoso. La familia siempre debe estar detrás del proyecto. So it's all about building a rapport. Entonces, es de nosotros poder tener habilidades de comunicación y poder nosotros comunicar esta comunicación con nuestros hijos o con los niños que nosotros atendemos en nuestra práctica. Necesitamos comunicar y construir. Rapport básicamente significa construir algo armonioso, una comunicación armoniosa con la gente que nosotros estamos atendiendo. So let me tell you the myopia management story at Tompkins Son. Por ejemplo, déjenme contarles un poquito sobre la historia del manejo de la miopía en mi propio consultorio, Tompkins Knight y hijo. So the journey starts at our kind of reception and fun area, and this is our beer terrace. ¿Ok? Entonces, nuestro camino comenzó de la siguiente manera. Este es, por ejemplo, nuestra sala de espera en una terraza donde la gente puede estar mientras que entra a nuestro consultorio. Did I say beer terrace? I meant external consulting area. ¿Dije terraza? No, dije consultorio externo de afuera. No, I did mean beer terrace. This is where we ply them with alcohol so they buy more glasses. No, en realidad sí dije terraza. Y aquí es donde los emborrachamos para que puedan comprar más lentes y gafas. But it's also where they can see natural frames and lenses and sunglasses in beautiful daylight. Pero también es una forma de hacer marketing para nuestros armazones y nuestras gafas. Cada vez que nosotros tenemos un día soleado o un día bonito, la persona puede salir con sus gafas y ver cómo se sienten nuestros productos. But when they've enjoyed the outside, they come into our fantastic reception. They can look at a very large variety of educational messages and marketing messages on the large screen at the reception area. También yo lo que hago es cada vez que ellos después de estar en la terraza entran a mi consultorio, tengo mensajes acá positivos en esta pantalla donde también vemos a nuestra hermosa recepcionista, la cual siempre está saludando a la gente con una sonrisa. But quite often, people have not been to the practice when they actually talk on the phone to us for the first time. Pero muchas veces esta gente no tiene la habilidad de ir a nuestros consultorios y solamente tiene el contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos. So our team are brilliant on the telephone, and part of the reason is they're told from the word go, smile when you're on the telephone. Por ejemplo, nuestro equipo son brillantes. Nuestro equipo de servicio al cliente, ellos, por ejemplo, sonríen inclusive cuando solamente están hablando por teléfono con nuestros clientes, lo cual es demasiado importante. Sonreír a través del teléfono. It's often said you can hear the smile in your voice. Muchas veces escuchamos a nuestros clientes decir, podemos escuchar la sonrisa a través del auricular. And before they come in, they're sent one of our extremely well put together by my son, blatant plug, practice brochures, giving a lot of information to the patient before they even arrive. Entonces, muchas cosas de las que yo hago es preparar al paciente o a los padres o a los abuelos o a la familia antes de que vengan y traigan a sus niños. Este, por ejemplo, es un brochure que lo creó mi hijo y yo antes de que el paciente venga a mi práctica profesional, le envío a los padres, a toda la familia, le envío estos brochures sobre el manejo y control de la miopía. And the big message from Word Go is putting your eye health first. That's the first thing they see from us. Y la primera cosa, antes de que ellos vengan, es un mensaje que siempre está en nuestros brochures, que es poniendo la salud ocular
de su familia primero. And we blatantly say to them that we are in specialist services. We do many things in speciality ways. Nosotros entonces mencionamos cuáles son los servicios especiales y qué hace que esos servicios sean especiales. Esto es la segunda página donde yo enlisto mis servicios especiales y por qué esos servicios son tan especiales. Particularly in this instance, because it's a myopia talk, it's about children and teenagers. Entonces, uno de los mensajes más positivos y los mensajes que más trato de darle a mi audiencia es que como estamos hablando del manejo y el control de la miopía, tenemos que poder decir el mensaje para nuestros niños y nuestros adolescentes. And we have a system in the UK which is now shining a light on looking after COVID with the NHS, but the NHS is very much able to look at some aspects of the child's eye. We take it further, but the NHS is the start point. What is NHS, Brian? National Health Service, it's the big healthcare unit in the UK that's looking after all the COVID and looking after the hospitals, etc. Nosotros trabajamos muy de la mano con el NHS, perdón, que es básicamente el Servicio Nacional de Salud, y trabajamos muy de la mano con ellos para que la gente esté informada de que siempre estamos avalados por un sistema de salud de nuestro gobierno. En este momento, ellos nos están apoyando mucho a todos los optómetras después del COVID-19, el coronavirus, para ver cómo podemos resolver problemas y cómo podemos trabajar mejor de la mano con ellos. But we take it much further than the NHS can do it. So the practice journey then comes in when the patient gets to meet our team. And our team is fully educated in the whole myopia management journey and the whole concepts behind. So we have regular training sessions to explain to our team, who will then much better explain to the patients. Lo más importante es tener un equipo que tenga la comunicación a la mano y que siempre esté entrenado o entrenada en cómo poder desarrollar y dictar esta información a nuestros pacientes. Yo lo que hago es reentrenar cada mes a mi staff, a mi gente, a mis empleados de cómo comunicar el mensaje del control y el manejo de la miopía correctamente a nuestros pacientes y a sus familias. And we're very parent friendly because we try to look after them. And as a particular coffee lover, then we have a really quite excellent machine which does a variety of different coffee types, from ristrettos right up to dirty cappuccinos. I'll explain that later if anybody wants me to. But ultimately, we also, I kind of designed a whole bunch of stencils. So we put our logo and our thinking and our fun onto the tops of the coffees. Yo tengo una herramienta que funciona mucho para mí y es que tengo una máquina de café, lo cual hace que mi ambiente sea muy amigable para los padres. Crear un ambiente amigable no solamente para los niños, sino para los padres. Sabemos que la mayoría de padres, como yo, aman el café. Entonces yo tengo una máquina de café que tiene varias herramientas, las cuales me pueden acceder o dar las herramientas para poder poner logos, ojos o mensajes, gafas o cualquier mensaje que yo le quiera dar a los padres. Podemos hacer cafés, podemos hacer capuchinos de diferentes clases, pero siempre dando el mensaje para los padres, haciendo que el padre o los padres tengan una habitación amigable para ellos. So we have many of our patients just pop in for a coffee, and every opportunity for us to sit with them and talk is a brilliant opportunity for education in every aspect of eye care. Entonces, esto no solamente funciona para los padres, sino para muchos pacientes que ya son adultos. Muchos de ellos vienen a mi práctica profesional solamente a tomar café y a reunirse conmigo. Nos tomamos un café juntos, yo les pregunto cómo les está yendo, siempre teniendo una comunicación muy abierta con nuestros pacientes, sin importar su edad. Branding, 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 consistent branding. Mercadeo, mercadeo, mercadeo
y marca, 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 marca. ¿Qué estamos haciendo? Me estoy mercadeando a mí y estoy mercadeando a mi práctica profesional. So much so that we reduced myopia infographic, which we will send out to parents. Patients can take it away. So it gives a lot of the worries and concerns about myopia and puts a lot of the facts into simple, easy to learn, easy to read statements. Entonces, en este brochure o en estos flyers que nosotros le mandamos a los pacientes antes de que lleguen a nuestra práctica profesional, yo siempre incluyo la infografía, qué es la miopía, cuál es el incremento de la miopía en los últimos 30 años. Los trato de preocupar un poco de la importancia del control y el manejo de la miopía. También estos mensajes son muy congruentes con lo que yo les voy a explicar dentro de mi consultorio, pero siempre tratando de explicar cómo la miopía es una pandemia y una enfermedad igual a la que estamos experimentando ahora, sino que la gente no está tomando ninguna herramienta para poder frenarla o manejarla. So it's just another bit of information gathering and education per day. Entonces, esto es una información muy importante la cual necesitamos obtener e ir desarrollando en nuestras prácticas privadas, dándole a nuestros pacientes y a su familia la mejor información posible. And no child is too young to be taught how to become a good barista. Y no hay un niño o niña muy joven que no pueda aprender sobre la importancia de convertirse un buen barista o una buena persona fabricante de café. So, then, having relaxed and chilled and been educated and been entertained, we move them into our diagnostic suite. Entonces, ya que ahora los pacientes, los padres están relajados con su café, vinieron con su brochure informativo, el cual me ahorra mucho tiempo en la práctica, yo lo que hago entonces es ir a nuestra sala de diagnóstico. And there we have a variety of bits of equipment that are used in general optometry, in contact lens work, but also in myopia management. Entonces, allí en mi sala de adaptación, o en mi sala de donde yo miro a mis pacientes, ¿verdad? Yo tengo diferentes equipos, los cuales son utilizados en optometría regular o en el manejo y el control de la miopía. Y acá ustedes van a ver varios de los equipos que yo manejo para poder ver ese ojo del paciente y ver si ha habido alguna elongación o algún incremento de la miopía. And the two that we use on children in the primary instance when we're doing any investigation is the Optos California, because you can see children as young as 3, if not younger. And we were one of the first UK practices to bring in an IOL master to start measuring axial length because it is crucial in understanding myopia. Entonces hay dos equipos muy importantes que tengo yo en mi práctica profesional. Estos dos equipos los utilizo mucho. Hay uno que es Optos de California y básicamente nosotros lo que estamos haciendo es viendo la longitud axial de esos ojitos, midiendo la longitud del ojo y viendo esas tablas de crecimiento que tenemos para poder mirar si ha habido algún incremento o si nosotros en realidad estamos haciendo el manejo de la miopía correctamente. Now, I'm going to give a plug for tomorrow's talk because, as you may have noticed already, you're probably down to 3 watchers and listeners now when there were originally 230, because this is not scientific. Tomorrow's will be genius in its science and genius in its education. Entonces, siempre es la educación. Tenemos que traer la ciencia, la cual van a escuchar mañana, de esta doctora que es un genio en lo que es la ciencia detrás de eso, y ella nos va a explicar un poco más cuál es la ciencia detrás del manejo y el control de la miopía. So I urge you to listen to Nicola tomorrow. She is fantastic. Los invito a que escuchen a la doctora Nicola mañana. Ella es espectacular y básicamente fantástica. And did I mention historically that we are technology practice of the year, and we are up for contact lens practice of the year and social media practice of the year? So we kind of like our awards to be with us all the time. Entonces, he ganado muchos premios y nuestra práctica ha ganado muchos premios. En este momento, el año pasado fuimos la práctica optométrica del año. También fuimos la práctica optométrica de las redes sociales del año y siempre nos gusta tener todos estos tipos de avales, premios en nuestras oficinas para que la gente pueda verlos.
And partly because of a fantastic team, we can run this technology as a pre-screening model. And it's really important that the team are educated in the same level of thinking about myopia, or in this case, Lyndon's fantastic at doing things with the macula. And I'll do a little bit more about that kit in a minute. Entonces, hay muchos, por ejemplo, esto en este momento, estamos haciendo un estudio de lo que es las enfermedades de la mácula y vamos a hablar un poquito entonces de esto. So Lyndon is our primary technician, but we have a team that is so good. Everybody can fall in and take over everyone else's job. So yeah, I'm kind of bigging up any of the team that may be listening. I could not survive without them. They're fantastic. And it's super crucial to get a team behind you in the same way. Tenemos que tener un equipo muy bueno, un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, Lyndon es nuestro equipo técnico y él es el que siempre está revisando nuestros equipos, nuestros aparatos. Si nos están escuchando, quiero decirles, si ellos me están escuchando, quiero decirles que yo no podría sobrevivir sin ninguno de ellos. And as I said, we can do very small children on the Optos, so nothing is challenging. Entonces, como les decía, podemos inclusive medir a todos estos niños que son muy jóvenes con el equipo de Optos. No hay ningún niño que esté muy joven para este tipo de medición. And patient education has taken another step lately with the inclusion of the IOL master. And it's a really, really simple concept for a parent to understand. Necesitamos ver y necesitamos explicarle las tablas de crecimiento a nuestros padres, a los padres que llevan a sus hijos a nuestros consultorios. Estas tablas de crecimiento son muy importantes entenderlas y poderlas comprender y explicar. Because parents understand the growth of their child, the growth of their height, and they understand they're measuring constantly. There is probably a door in every house with little pencil marks. Niño at 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Por ejemplo, los padres entienden básicamente casi todas las tablas de crecimiento. Podemos ver tablas de crecimiento en casi todas las casas de nuestros pacientes. Cuando el niño estaba con 3 años, qué altura tenía, cuando estaba con 4, con 5. Entonces los padres sí tienen un entendimiento de las tablas de crecimiento. But as we explained last time, the use of digital devices is potentially going to be stunting the growth. Recuerden entonces, como hemos hablado anteriormente, que los dispositivos móviles en realidad están haciendo que los niños tengan diferentes crecimientos axiales por el uso de estos dispositivos móviles. Entonces, mire, por ejemplo, acá el señor reporta, no entiendo por qué se está encogiendo. There's that giggle again. I love it. Patient education on even just the aspects of the eye structure and the anatomy of the eye is fantastic. But I don't know how many of your colleagues out there have an Optos machine or a retinal camera, but you know there is always a reflection in the retina of a child. It has the wet silk appearance of reflection. Entonces, no sé cuántos de ustedes tengan un opto o puedan tener una cámara de fondo de ojo o algún elemento para poder tomar estas fotos de la retina. Pero básicamente sabemos que podemos ver un reflejo en estas fotos o en estos exámenes que realizamos con nuestros niños. Now, maybe it's just my strange mind, but does anybody else see anything in this fundus picture? ¿Será que yo tengo una mente demasiado dañada o no sé qué pasa con mi mente? Pero ¿alguno de ustedes ve una imagen en este fondo de ojo? I see a boil. Yo veo un pollo. Can you see it now? Oh It my was God, there yes. the whole time. ¿Podemos ver el pollito? Si nos dan un mensaje, ¿pueden ver el pollito? The baby boil. Sí, todo el mundo está viendo los pollitos. Everybody's seeing the chickens. Now, I don't know whether this is in the US much or whether it is in South America or any of the other Latin areas, but we are very keen nowadays measuring the macular pigment density utilizing a great bit of kit called the MPI.
Tenemos, por ejemplo, no sé si esto es muy común en América Latina, en Estados Unidos o en los mercados a los cuales estoy hablando el día de hoy, pero hay un equipo muy importante que nosotros utilizamos. What is the name of the equipment? NPI. MPI, macular pigment eye. It's a MPI. Y tengo un equipo en mi consultorio que se llama el MPI. Y básicamente lo que hace ese equipo es medir la densidad del pigmento ocular. So at some point, if you want a really good talk, then I'll get Shelby, the inventor of this, to talk to your team because this is a great talk. Por ejemplo, existe una amiga mía que inventó este equipo y también podemos generar una charla sobre este excelente equipo, el cual usted puede tener en su práctica de optometría. So we're measuring the macular pigment density, in other words, the natural protection level of the macula, because we're asking our children to go outside. Entonces, si nosotros básicamente le estamos al niño diciendo y a los padres de que estos niños deben estar afuera, deben estar disfrutando de la luz solar, deben estar disfrutando de ser niños, pues debemos tener un equipo que pueda mirar la densidad del pigmento ocular, porque básicamente le estamos diciendo a los niños que salgan a la calle. We know that Nicola will give the science behind the outdoor reducing the level of myopia progression, but we have to look at macular protection along the way. Entonces mañana la doctora les va a hablar por qué es la importancia de que los niños salgan a la calle y por qué la importancia de la luz solar y de que los niños jueguen afuera. Mañana la doctora Nicola va a hablar de eso, pero también debemos proteger a todo lo que es la mácula y el ojo de nuestros pacientes. Por eso la importancia de esta densidad de pigmento ocular. So I'm going to skip through these, I think, because these are basically saying about our website and saying how we have our patients' health at the forefront of our thinking. The patients are part of our family. Entonces, básicamente, nosotros en el brochure que les mostré, le estamos diciendo al paciente que el paciente es parte de nuestra familia. Pónganlo como parte de la familia, tómenlo como parte de su familia y comuníquenle como si fuera parte de su familia. And this is where we get into the domain of the optometrist. Este es nuestro dominio, esto es nuestro reino, este es nuestro consultorio, nuestro dominio completo. But it's important to have that child friendly as well. También necesitamos que nuestro dominio sea amigable para los niños sin importar de su edad. Así que tengan un consultorio que sea amigable. Si ustedes se van a entrar a lo que es el control de la miopía, el manejo de la miopía, deben tener un consultorio amigable para esos chiquitines. And it's important to explain the education of the various sight problems to parents in a simple way. También debemos explicarle el problema a los padres sencillamente y que los padres puedan entender el problema de nuestros hijos sencillamente, sin ser tan científicos. Entonces acá podemos ver una imagen de un paciente que tiene emetropía, no tiene ningún problema. Aquí tenemos una imagen de un paciente que tiene himetropía, orina por encima del sanitario. Un paciente que tiene astigmatismo, orina todo el sanitario, inclusive el piso. Y el paciente que tiene miopía, pues no alcanza a orinar el sanitario porque orina es toda la parte del piso. I have no idea how you explained that, but it doesn't matter. I'm sure it went well. Yo no entiendo cómo explicaste eso, pero creo que sonó bien. But myopia demands a lot more skill sets in the consulting room, such as picking up the retinoscope and using dynamic ret and near ret and accommodative ret and measuring accommodative lag. Entonces, tenemos que manejar ese retinoscopio a la perfección. Debemos manejarlo para acomodación, debemos hacer que la retinoscopía que estamos haciendo sea casi perfecta, porque recuerden, debemos hacer que la miopía demanda habilidades mucho más específicas en lo que es la retinoscopía y cómo nosotros hacemos este examen a nuestros pacientes. And frequently it should be done under cycloplegia. Recuerden entonces que debemos hacer este examen bajo la ciclopegia. And it takes refractive skills. You have to be a good refractionist.
Debemos ser un buen refraccionista, un buen refractor, una persona que realice una buena refracción y nuestras habilidades deben ser perfectas en lo que es esta refracción a nuestros pacientes. And increasingly, if you look at the websites, and I've got three fantastic websites for you to look at a bit later, it is now crucially understood how important binocular vision skills are. Recuerden entonces que debemos tener excelentes habilidades para poder hacer una buena visión binocular. Estamos tratando con niños. And at some point, if we want some really good binocular vision training, then I know that Nicola will have some information in relation to the various issues that exist in myopia progression. But I have some people that you could pull on for another talk another day. Mañana la doctora Nicola nos va a decir algunas de estas habilidades o de estos conocimientos que tenemos que tener para la visión binocular. Pero también conozco excelentes expositores que básicamente se especializan en lo que es la visión binocular de niños, a los cuales también los podemos invitar para una futura conferencia. We run a specialist binocular vision clinic, and we have a girl optometrist in our practice who absolutely loves binocular vision. And so we pass a lot of our challenging ones over to her. Por But ejemplo, in many, ya, I was going to say, in many practices, we are maybe not quite so lucky, but if you can develop an extra skill set in binocular vision, it's really crucial nowadays. Por ejemplo, yo tengo en mi práctica, tengo una optómetra que trabaja para mí, es una de mis colegas, y ella se especializa literalmente en la visión binocular. Sabemos que esto es difícil para muchos de ustedes, pero si ustedes pueden hacer que algunos de sus empleados o alguna de las personas que trabaja con usted se convierta en un experto y traiga esta habilidad de la visión binocular a su práctica, creo que es una parte muy importante en estos tiempos. And it's kind of crucial that you can talk. And we've said about language and things. So it's important to discuss after the patient and make sure they understand and be fully available for them virtually any time they have further questions. Discutir, discutir, discutir. La importancia de la comunicación con nuestros pacientes. Dejarles saber que nos pueden preguntar o hacer preguntas durante el examen, después del examen, durante la revisión a futuro o también en momentos que ellos nos quieran contactar para tener algún tipo de discusión o comentarios sobre su adaptación o sobre su futuro. And that's where the myopia infographic is really important to start very early. Yo les recomiendo hacer una infografía de por qué es la importancia del control de la miopía y empezar con esas infografías. Acá lo vemos un niño comiéndose mi infografía. Comenzar muy, muy temprana edad. Recuerden de mandarle esta infografía y estos brochures, estos flyers a sus pacientes antes de que ellos vengan a su práctica profesional. Never too early to ingest myopia. Nunca es muy temprano para ingerir la miopía. And we know the management options. Nicola will go through them much more thoroughly. We've had 3, 4, 5 years now of really, really skilled research in myopia. Tenemos entonces de 3 a 5 años, de 3 o 5 años muy fuertes en lo que es la investigación, desarrollo científico del control y el manejo de la miopía. And we know the management will be involving, in some countries, you can use atropine as a drug. In others, you have the contact lens options. This brochure is due amendment because there are now many more contact lens options available than there were at the time that it was first produced. Can you go back to the last slide, please? That one? Yes. Recuerden entonces que estamos haciendo un control absoluto de lo que es la miopía, ¿verdad? Sabemos entonces que debemos demostrarle a los pacientes que deben incrementar su juego en la calle, deben salir más a la calle, deben recibir más luz solar y esos niños deben salir a jugar. También tratar de parar mucho o el incremento
de la lectura muy cerca y también ayudarles a los sistemas educativos para que entiendan la importancia de no hacer estas lecturas tan cerca y de la importancia de prohibir o de reglamentar el uso de dispositivos móviles en nuestros niños. Second slide. Next one. Yeah, yeah. That's just the management options, which we know about anyway. Y recuerden entonces que en muchos países esta opción de manejo de la miopía puede ser con ortoqueratología, con lentes de contacto con de foco periferal de los lentes, de foco en la periferia. También en muchos países donde ustedes pueden prescribir atropina o algún otro tipo de medicamento que ustedes también lo puedan usar para que todo esto sea una combinación en conjunto de todas las herramientas para el control y el manejo de la miopía. Okay, and obviously we know that the lens system has changed since I produced the brochure. Entonces, todo esto va cambiando y estos brochures me encantaría que fueran vivos, pero esto va cambiando. Por ejemplo, en mi próximo brochure, yo voy a decir sobre los lentes que tengo disponibles para el control de la miopía, los cuales los podemos ver acá. My Sight de Cooper Vision, Natural View de una empresa acá de Estados Unidos, Mylo de Mark Kenobi y Relax. Who makes this Relax lens? Relax is the Swiss lens. Okay. Pascal Blaser in Switzerland has that. Y este último es un lente de contacto suizo, Pascal Blaso, que lo fabrican en Suiza. Se llama Relax. Okay. And we know we said about the other day, talking about outdoor play being super important. Sabemos que uno de los factores primarios en esto es que los niños jueguen afuera. Hablamos de esto la semana pasada. And the importance of screen use being not too close, etc. Recordemos entonces de que las pantallas de los dispositivos móviles no pueden estar muy cerca a las caras de nuestros niños. Recomendamos entonces que el niño tenga la distancia del codo al dedo pulgar o al dedo índice. And I think they may actually have been listening a little bit, because look at this now. This is the newest, and this was taken about 2 or 3 days ago with a telephoto lens because we were social distancing. Entonces, miren, esto, los niños están aprendiendo y en realidad sí están haciendo caso. Como podemos ver, esta foto fue tomada hace 2 o 3 días y podemos ver a los niños haciendo caso en cómo tomar sus dispositivos móviles y cómo pueden leerlos. But not only do you need the binocular vision, the refraction, the retinoscopy, and all the other educational and discussion and communication skills, but you have lots of new toys theoretically to play with. Things like topography, things like IOL masters, axial length measures. So it's a brilliant chance for boys and girls to get new toys and spend money, if there is any, on equipment for better clinical care. Sabemos entonces que nosotros primero tenemos que comunicar nuestro mensaje correctamente nosotros mismos. Comunicar el mensaje correctamente a través de brochures, flyers o cualquier informativo que leemos a los pacientes. Pero también necesitamos tener algunos juguetes dentro de nuestros consultorios, tales como topógrafos, lámparas de hendidura. Por ejemplo, yo en mi consultorio tengo un máster de lentes intraoculares y también tengo un aparato que me ayuda a medir el tamaño del ojo y cuál fue el crecimiento axial de ese ojo. And contact lens skills. We've talked about the various types of contact lenses. Obviously, these are built more for out of this world people, but ultimately your contact lens skills will very much come in hand with small children, because they are a different kind of fitting principle, but it is absolutely not wrong to be fitting children with contact lenses from a very early age. Sabemos entonces que una de las habilidades que más debemos contar en nuestra práctica es la habilidad de poder manejar, prescribir y tratar a nuestros pacientes niños con lentes de contacto. Les recuerdo que es lo más recomendado que yo les puedo hacer a ustedes en el día de hoy es que los niños utilicen lentes de contacto sin importar qué tan jóvenes son estos niños. Comencemos desde temprano.
I am truly happy that my optometrist gave me myopia management. I'm so happy. Yo, por ejemplo, estoy muy contento de que mi optómetra me haya dado las herramientas para el control y el manejo de la miopía. Estoy muy contento. Whatever the type of contact lens that we do, we have to maintain constant aftercare and care levels for that patient. Cualquiera que sea el lente de contacto, recuerden, estamos tratando y adaptando niños, cualquiera que sea el lente de contacto que usted seleccione, usted debe entender que tiene que tener más controles y más manejos para el post-cuidado de estos lentes y el control de estos lentes en nuestros niños. So we have a care plan that we use rather than a pay-per visit system. This is kind of financial, so I'll probably skip through this because... No, don't, because okay. a lot of people ask me about that. Okay. Esta es una de las partes más importantes que el Dr. Brian nos dio de la conferencia pasada y recibí más de 25 llamadas de ustedes que les explicara el plan y manejo de la miopía. El Dr. Brian hace que en su consultorio un plan para que los costos de los lentes, el manejo de la miopía y el control de la miopía sea esparcido durante pagos mensuales. Así él garantiza que el paciente sigue yendo a su práctica privada a hacer estos pagos. Segundo, de que los padres no se vayan a asustar por el costo. Y además, hago esto como si fuera una suscripción a Netflix o a cualquier tipo de plataformas para que nosotros podamos hacer el manejo de la miopía, además como si fuera una suscripción que nosotros le damos a nuestros pacientes. So I was explaining to them, Brian, that this works like a subscription, just like it is. Yeah, just like when you pay Netflix or when you pay, because I understood the concept and Yeah. I loved it. Can you It's take us through it? absolutely. Yeah, basically, it's something which growing numbers of people are doing in the UK. We've done this now for about 15 years. No contact lens patient joins our practice unless they join a plan. Entonces, esto es lo que más crecimiento ha tenido en el Reino Unido últimamente. Ninguno de mis pacientes puede acceder al manejo y al control de la miopía si no se registra en uno de mis planes. Recuerden, para el Dr. Brian, en vez de decirle al paciente, mira, el control y el manejo de la miopía te va a costar $3,000, $4,000, él lo que hace es, lo registra en un plan donde los pacientes, los padres de los pacientes, pagan una suscripción mensual. Go ahead, Brian. Yeah, it's something that we do, and I have to say that we have 1,500 people on a plan. So during this no practice COVID system, we are thankfully surviving quite well on the finances of a regular monthly income coming in. Y miren lo que es la importancia de un plan mensual. Si ustedes le hubieran cobrado al paciente $2,000, $3,000, en este momento tendrían problemas financieros debido al coronavirus. Pero como la mayoría de mis pacientes están en un plan mensual de suscripción, no he tenido ningún problema financiero hasta ahora, gracias a Dios, porque todos los pacientes me siguen pagando el plan mensual. Para que sepan, tengo más de 1,500 pacientes en planes mensuales. Take us through it, Brian. How does the plan work? Basically, the patients pay us monthly. We have a system in the UK called direct debiting, which you take money from a patient's account. So they pay like you would Netflix, exactly the same kind of idea. And they pay fee only if they wish, but they have to pay fee. But they often put the contact lenses into the same plan. So consequently, we are not concerned about internet service. We supply to their homes direct from the fact they're paying by the plan. Miren entonces la importancia de estos planes. Primero que todo, yo combato el internet a través de estos planes. ¿Por qué? Porque los planes que yo tengo son planes míos. Y estos planes, que tengo más de 1,500 pacientes, estos planes los pacientes los pagan mensualmente como si estuvieran pagando una membresía de un gimnasio o como si estuvieran pagando la membresía de Netflix. Nosotros le debitamos mensualmente el plan del paciente
a sus cuentas de débito o de crédito. El paciente no tiene que ni siquiera llamar a hacer un pago. Esto se renueva automáticamente cada mes. Así yo garantizo que yo peleo contra el internet porque yo les llevo los lentes directamente hasta sus casas, se los envío directamente hasta sus casas, garantizo que el paciente venga a mi consultorio cada cuanto yo lo recomiende y también meto el pago mensual del control y el manejo de la miopía y también divido el pago de los lentes, de cuánto yo me quiero hacer por esos lentes dentro del plan. And actually, I don't want patients to get any contact lenses from the internet, but if they decide they want to, for whatever reason, then we are still charging them a fee for every aspect of their care. So we are getting a regular fee payment. And because in real terms, the percentage markup on contact lenses is relatively minimal, we don't really mind if they don't buy the lens from us because our fee comes from our time and we charge properly for that time. Miren, and Brian, this is really important, and I'm really going to piggyback on this because this, for me, was the most important thing that you said in the presentation so far. Okay. Muy importante que miremos entonces cómo combatir esas ventas en línea. Miren entonces la idea del Dr. Brian. La idea del Dr. Brian es, yo mensualmente les cobro un plan. En ese plan están los lentes de contacto también. Yo cobro muy bien por mi tiempo, cobro muy bien por mi conocimiento y esto está incluido en el plan. Los lentes de contacto, yo no me gano mucho por los lentes de contacto. El incremento de mi ganancia en lentes de contacto es casi mínimo. Así que si el paciente, por X o Y razón, quiere ordenar los lentes en línea, a mí no me importa, porque él en todo caso me está pagando mensualmente por mi tiempo y por la membresía de pertenecer al club de manejo y el control de la miopía. Así que si el paciente compra sus lentes en línea, no me importa, porque básicamente todavía a mí me sigue pagando una membresía mensual. I mean, if you want to at some other time, maybe not now, because I've still got a little bit of this talk to go through, but I'd be happy to kind of have a forum chat and just talk about more aspects of this. Si ustedes desean, en una siguiente reunión podemos hablar sobre estos planes de membresía para yo mostrarles detalladamente cómo hacer un plan detallado de membresía del control y el manejo de la miopía. Or I think more importantly, I think when all this is over, Watio, when all this is over. Cuando todo esto se acabe y ustedes puedan ver los pacientes, podemos hacer una conferencia básicamente de cómo ustedes se pueden convertir en un Netflix o en un gimnasio para el control y manejo de la miopía. And I think it'll be important for me to come to Argentina and Brasilia and Peru and Bogota and Colombia and Atlanta and Miami and San Francisco and Mexico. And I'll sit with everybody and have a talk about it. Básicamente lo que el Brian quieren hacer es sentarse con cada uno de ustedes en Ipanema, en Brasil, en Lima, Perú, comer una carne en Argentina y sentarse con ustedes y discutir estos planes de membresías. También, Brian, they're inviting you to Bolivia, they're inviting you to Peru, they're inviting you to Colombia. Por favor, invitemos a Brian a todas partes del mundo. Let's invite Brian everywhere. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Honduras también. Ok. So, recuerden entonces, el plan de membresía, esto es muy importante. Esto es algo de que yo ya había hablado hace años acerca del plan de membresía, porque lo he visto que muchos doctores lo hacen en Estados Unidos, muchos doctores lo hacen en Europa. Por favor, muy interesante estos planes de manejo y control de la miopía. No solamente para los pacientes de manejo y control de la miopía, sino para todos sus pacientes. So that's the basic hashtags: TKS, eye care, contact lens care, and eye health. It's about caring about the health of the patient constantly. Entonces es importante que los pacientes entiendan de que a usted le importa y de que esta membresía no es solamente para enriquecerse, sino para que ustedes mensualmente, si el paciente tiene algún problema, lo puedan llamar, lo puedan contactar. Es importante saber que a los pacientes, a usted, ellos les importa. Brian? This is a picture actually.
We're losing your sound. come from contact lens exam wearing their specs. All right, you back again? Yeah, Hello? we're back again. We're back again. You back? Okay, Yeah. good. This is the pic I show my patients if they come for a contact lens examination wearing their glasses. Por ejemplo, esto es una foto que yo les doy a mis pacientes que si vienen para un examen de lentes de contacto utilizando sus gafas, cachetada en la cara. I have this on my desktop. I show them this picture, literally. Siempre lo tengo en mi escritorio y siempre les muestro esta foto cada vez que vienen con gafas a hacerse un examen de lentes de contacto. And from a business model point of view, eyewear and eye care is really linked. And certainly in myopia management, eyewear and spectacle lenses will grow a bigger area of management capability. At the moment, contact lenses win, but spectacles will start to feature as an option for care. Entonces sabemos que ahora los lentes de contacto son los ganadores en lo que es el manejo y el control de la miopía. Pero en este año vamos a empezar a ver muchos más tecnología de cristales oftálmicos también ayudándonos al control y el manejo de esa miopía. And let's have a look. Children's dispensing is important. I mean, who doesn't want to have a lolly when you have come away from the optometrist? It's important to keep them happy. Entonces siempre hacer que nuestros consultorios sean operativamente buenos para los niños, que ellos se sientan cómodos, que sean muy amigables, que la dispensación, el dispensamiento, perdón, de lentes de contacto, cuando nosotros dispensamos un lente de contacto, que los niños se sientan cómodos, que esta práctica sea cómoda para los niños. ¿A quién no le gustaría chuparse una paletica cada vez que le miran a uno los ojos? And what Latin niño now doesn't want to look like a supermodel? ¿Y qué niño o niña latina no quiere verse como una supermodelo? So we also have to have a certain level of teaching skills. Now, thankfully, I have a couple of members of staff that most of my members of staff are fantastic at training children and adults in contact lens care and application and removal. Debemos convertirnos en excelentes profesores y tener excelentes habilidades de enseñanza. Debemos convertirnos en excelentes profesores y nuestro staff, todos nuestros empleados, deben ser excelentes comunicando el mensaje y enseñando la inserción, remoción y cuidado de los lentes de contacto sin importar la tecnología que usted vaya a utilizar. And we have our fantastic graphic artists put together this teaching and application removal skill set. But of course, it comes fully branded with our practice, as you can see. And in fact, if you can look at the handsome guy there without his moustache applying the soft contact lens, you can see it's actually a graphic model of us. Entonces, hay una parte muy importante que es la parte de inserción, remoción y cuidado. Yo lo que hago es crear toda esta información, todos estos infográficos, los hago primero que todo, si ustedes ven este gran persona que estamos mostrando acá, ven esta persona tan hermosa y lindo, soy yo. Entonces siempre estoy haciendo mercadeo y marca para mis pacientes. Como pudieron ver en la, can you go back to the last slide, the previous slide? Y todo esto yo lo saco del internet y mi gente de marketing hace que todo tenga nuestros logotipos, todo tenga nuestra marca, haciendo que la marca se posicione en la mente de nuestros pacientes. Esto se los doy yo a los pacientes para que ellos sepan cómo manejar y cuidar de sus lentes. I mean, even the language, I don't know if you picked up on that or whether it is in the US or Latin America, but we try not to insert a contact lens. We gently apply. It's different. Entonces, usualmente lo que decimos es que no vamos a insertar algo, porque cuando la palabra insertar quizás puede tener otras diferentes connotaciones y puede ser muy fuerte. Yo lo que digo en mi infografía es que vamos a aplicar suavemente un lente de contacto. Next one. Y aquí podemos ver este gran modelo, y este gran modelo soy yo sin el bigote. Yeah, this is kind of me
but put into graphic work, and very happy to share the options to have this kind of thing done if you want it. Y también puedo compartirles a ustedes las opciones de cómo yo hago mis infográficos para que ustedes lo hagan correctamente y para que lo hagan para sus pacientes y que sea que todos puedan leerlo y divertirse. And that's about the branding side, but the pretty important message here is compliance, because we want all of our children to have safe, healthy contact lens wear as well as our adults. Entonces, no es solamente la marca, el marketing que le estamos haciendo a nuestro consultorio y a nosotros mismos. No es solamente convertirnos en la marca del paciente, sino que el paciente sepa que debe tener lentes limpios, que debe hacer caso en cómo cuidar y tratar sus lentes de contacto. And compliance is the key. We really should have compliance as the top of our list. And so we have an acknowledgement form and patients sign it to make sure they've fully understood for themselves or their child exactly what they should be doing. Yo, por ejemplo, hago algo que es un formato que hago que me llenen los papás y los pacientes. Y básicamente les explico cómo deben cuidar de sus lentes, pero también les doy instrucciones las cuales deben de seguir. Estas instrucciones deben ser seguidas al pie de la letra y yo hago que ellos me firmen para decir, entendí las instrucciones y las voy a seguir. And so that the patient knows that if they've done anything wrong, they realize it is because it's their own stupid fault. Entonces, si el paciente hace algo malo, yo quiero demostrarles que estúpidamente es la culpa de ellos y no de nosotros, porque lo explicamos, lo pusimos y lo desarrollamos en conjunto mientras que estaban en nuestra práctica profesional. And they never dare do anything wrong because they're threatened. Y nunca se atreven a hacer algo malo porque están ya avisados y están ya con están en sobreaviso. So compliance is super crucial for safe contact lens wear and for the health of the future generations. Debemos hacer que todos nuestros pacientes sigan nuestras instrucciones y que tomen esas instrucciones como bandera. ¿Por qué? Porque el uso seguro de los lentes de contacto es el futuro de la salud ocular y visual. In fact, we are actually the superheroes of safety. Somos los superhéroes de la seguridad. So, myopia management can bring joy to the practice and to the patient. Entonces, el manejo de la miopía nos puede traer mucha felicidad al paciente, a nuestra práctica y a los padres. We have to be very happy that we've done a great job. We can't ever promise that we will stop myopia, but we can certainly try and manage it to more healthy levels for the future. Entonces, sabemos que tenemos que estar contentos de haber hecho un trabajo bueno, haber hecho nuestra investigación, de haber hecho nuestra adaptación correctamente. Pero también debemos ser claros de que vamos a manejar la miopía, no pararla completamente. Ojalá pudiésemos pararla. We can watch them dance. Los podemos ver bailar. I'm a happy boy because you do myopia management for me. I'm a happy boy because you do myopia management for me. Por ejemplo, acá estamos viendo un niño bailando diciendo que yo soy un niño muy feliz porque mi doctor me está aplicando el manejo de la miopía. Felipe, you should have put the voice on, I think. It would have been important to have mimicked the voice. Do you think I would have sounded okay, though? Sí, it would be perfecto. Dice que hubiera remedado la voz del niño, que hubiera salido mucho mejor. And then we dance ourselves because we're having fun. Pero también podemos bailar nosotros porque nos estamos divirtiendo. Todas estas cosas son algo que nosotros le mostramos a los padres.
So now these are the 3 websites I think people should have a note of. So screenshot or take a photo or do something. And worst case, we can post it out to them later. Esto es una parte muy importante de la presentación. Quiero que le tomen una foto o un pantallazo, como se dice, que le tomen un pantallazo a esto o que lo anoten, porque estas son 3 websites, 3 páginas web muy importantes para lo que es el control y el manejo de la miopía. myopiacare.org, mykidsvision.org y myopiaprofile.com. Estos 3 websites, estas 3 páginas virtuales les van a poder dar mucha más información de lo que es el manejo y el control y el cuidado de la miopía de nuestros niños. And there are many resources out there by companies such as CooperVision and the others who will also give lots of background information. Y también hay muchas compañías tales como lo que es CooperVision. I'm also going to mention Mark Envy because they do Yeah, too as well. CCC. Yeah. Hay muchas compañías también como lo que es CooperVision o Mark Envy que también tienen muchos recursos o publicidad de lo que es el manejo y el control de la miopía para los pacientes, para los padres y para los doctores que la están adaptando. And don't forget the Facebook group Myopia Profile run by Kate Gifford. It's just phenomenal at the work she puts in there. Which one is the name of the group? Myopia Profile. So she's now got the website myopiaprofile.com where they're doing a myopia live session virtually every few weeks. And My Kids Vision is also hers. That's very patient-centric. Perfecto. Nos está recomendando también un grupo de Facebook que se llama Myopia Profile. Recuérdense que myopia en inglés se escribe M-Y-O-P y latina A. Profile como de perfil en inglés. Y ahí van a ver muchos especialistas visuales discutiendo el control y manejo de la miopía. De nuevo, en Facebook está como Myopia Profile. Si necesitan, nos escriben y los redirigimos para esta página. Now, I was going to turn this down a little bit because I'm going to say thank you because I want you to be, well, I'm just thankful you've listened to me. I've gone on longer than I should have done. But I basically said I would do something about empty heads, didn't I think? And so I'm going to just stop sharing that screen. Al principio de la presentación hablamos sobre cabezas vacías. And then see if I can find, where are you? There you are. I'm going to share the screen again, but this time I'm going to share me. Now, can you see me? Yes, we can. Okay, I've just turned the volume down, so I'll turn the volume back up again. So you can see me now. Now, we said earlier, kind of empty cup, nothing, sort of nothing in there, okay? So this is essentially a little bit like your empty heads, I hope, okay? So if you've taken the knowledge in, I am kind of hoping that if I have poured knowledge into your heads and I've done a good enough job, then in theory, this knowledge will stay. Now, it's full of water, but it could be knowledge that is the water side of things. So I really, really, really hope that the magic of myopia management has worked so perfectly that now I can kind of hopefully turn this water onto my head. Oh my God. Oh my God. Oh my God. And it didn't soak me. So essentially, the cup works, the magic is there, and hopefully I'll go back to my Latin look. Is better, shades my eyes and covers my red nose. So yeah, is that I have to translate this, so give me 1 second. So, vimos entonces la imagen de Brian al principio y vimos cómo, no sé cómo hace esta magia, pero vimos cómo el doctor Brian nos pone la analogía como si el pocillo con la bicicleta fueran nuestras cabezas vacías. Y básicamente lo que él hizo fue poner esa agua, que el agua básicamente es el conocimiento que él nos está tratando de dar. Nos está tratando de dar el conocimiento como si fuera el agua, de poder dar ese conocimiento y llenar nuestras cabezas vacías de todo este conocimiento para tratar a nuestros pacientes.
So, quick last little finish. It's just a little thank you. I will go back. I don't know if you can see this now. If I start this slideshow, are you seeing that now? No, Brian. So, couple of seconds. Brian, you have to share the screen. We're seeing your face right now, and it's completely... Felipe, can you see the screen? No, we can't. Can't. Okay. I'll come back to that and I'll do that again. So I'll go back to screen share. Nos va a mostrar entonces la última diapositiva donde nos está agradeciendo a todos ustedes, agradeciendo el tiempo. Should be good now. Yep. Muchas gracias por estar en esta fiesta de cuarentena. Gracias a todos los héroes del mundo, gracias a los que están donando sangre, gracias a los que están donando su tiempo, pero más que todo, gracias a ustedes por habernos puesto atención el día de hoy. I'm back. So that's me. I'm done. I'm kind of finished. And I know you're going to throw about 20 questions at me. So it's kind of one of those things. I shall have a little drop of beer. I should get some more. But hit me with questions if you need to. Okay. Entonces ahora nos vamos con 20 preguntas. Él se va a tomar un traguito de cerveza. Nos dice que muchas gracias y que vamos entonces a contestar las preguntas. Recuerden entonces las preguntas por el chat de Q y A. Sí, las personas que nos han mandado todos los exámenes de ortocratología los hemos recibido. Brian, last week we did an OrthoK session and 276 people got certified. Imagine. Okay. Ooh, I'm mad. Is that brilliant? Crazy. Entonces, señoras, muchas gracias a todos los que nos mandaron el examen de ortocratología. Recibimos más de 276 exámenes. A partir de esta semana les vamos a estar entregándole los diplomas a todas las personas que nos los entregaron. Okay. I'm getting some love here, so I'm loving this. I'm looking at the chat. So yeah, thank you for your thank yous. It's kind of gracias por gracias. What is the most common complication with fitting contacts in COSAC? In COSAC? Hablemos de lentes de contacto. El doctor Hugo Páez nos pregunta, fitting contact lenses in COSAC. Doctor Hugo Páez, no entiendo la palabra COSAC. ¿Podrías hacer la pregunta de nuevo? Gracias, hablemos lentes de contacto. No sé qué significa COSAC. I think he just misspelled it. Everybody's asking about the membership. Okay. Well, like I said, if you want a kind of no talk necessarily presentation and answer session, I'm very happy to sit and talk to people and answer questions in whatever format you wish to put it. Everybody's talking about how to do the myopia management plan. Todo el mundo nos está preguntando sobre el plan de la miopía y el manejo de la miopía. ¿Sería interesante para ustedes que hiciéramos una conferencia de estos planes? ¿Nos podrían decir? Oh my God, everybody's saying yes, yes, yes. Okay, well, hey, give me beer, give me a shirt, give me another shirt, push for myopia management shirt. I'll come and sit here and talk to these fantastic people and friends of yours. So yeah, anytime. Okay, so hablemos de lentes de contacto. El doctor Hugo Páez nos pregunta, what are the most common complications in kids? ¿Cuáles son las complicaciones más que podemos encontrar más en niños? Complications of what? Complications of their myopia, complications of their personality, complications of their refraction state. I understand the terms, but I don't know which complications we're talking about here. Doctor Hugo, no es muy clara la pregunta. Complicaciones con el control de la miopía, el manejo de la miopía, el uso del lente de contacto, el posuso del lente de contacto, la complicación con la comunicación. ¿Qué tipo de complicaciones me habla y me reporta usted, doctor, para poderle contestar mucho mejor? Okay, Noor Nahas is asking you, when you say eyewear solution for myopia control, what do you mean? There are a variety of spectacle lens designs coming through, and I'm sure Nicola tomorrow will have much more
proper clinical information about this. And I know Hoya and Zeiss and a number of other companies are producing spectacle lenses to do myopia management by peripheral blur. So obviously there are the multifocal formats for children, there is prescribing ads, there is binocular vision control utilizing a variety of different aspects of spectacles. But essentially, there will be increasing numbers of very clever spectacle lens designs coming through on the market. Entonces la pregunta era, ¿qué tipo de soluciones tenemos con gafas y armazones para poder hacer manejo y control de la miopía? Y el Dr. Brian nos dice, en este momento existen varias compañías que están sacando al mercado armazones y cristales oftálmicos con descentramiento de la periferia, también manejo binocular de esta enfermedad, manejo binocular de esto y cómo tratar estos manejos de binocularidad con gafas y espejuelos. Hablemos de lentes de contacto, ya nos dijo, nos contestó. Okay. I see there's a question on the chat about from Rosa Macario, who would like to know more about the myopia plan. The plans that we run is a general eye care plan, and the myopia plan is just a subsection of that. So the overall practice runs on a fee structure, which is really important to charge properly money for time. That's the major difference. In most markets, there's no considered fee structure where the optometrist is properly charging. Maybe in America per se, I don't know about Latin America. I've not been yet. Yo no he ido todavía a América Latina y es por eso que me gustaría conocer un poco más de parte de ustedes de cómo son sus cobros, cuánto cobran ustedes por un lente de contacto, cuánto cobran ustedes por ortoqueratología, cuánto cobran ustedes por hacer manejo de la miopía. Quizás si ustedes pueden compartir esto conmigo, me puedo preparar mucho mejor para la práctica y me puedo preparar mucho más para la presentación que vamos a hacer sobre los planes de la visión. Dr. Luis Tapia, ¿cuál sería el tiempo de uso máximo de los diapositivos como celulares en los niños? What is the maximum amount of exposure that you recommend daily on kids for mobile devices? Oh man, that's a challenge. If it's held at the correct distance away, that kind of whole distance that we talked about in the last talk, and if it's done with the correct lighting and doesn't creep forward and close, then I would say, I don't know. It's another one of those really super scientific clinical questions that Nicola will have the answers for tomorrow. We know that the outdoor time should be 2 hours. Should it be balanced by the number of digital hours? Yo, por ejemplo, no tengo una respuesta, doctor Luis Tapia, para darle cuánto es el tiempo máximo que los niños deben utilizar sus dispositivos móviles. Pero lo que sí le puedo recomendar es que la distancia, y nos la demostró, tiene que ser la distancia entre el dedo pulgar o el dedo índice hasta el codo. Esa es la distancia mínima que deben de tener los niños. Lo que sí le puedo recomendar, doctor Tapia, es que siempre los niños deben de jugar por lo menos por 2 horas al día afuera. Pero la doctora Nicola Logan mañana nos va a dar un poco más de esta respuesta. Hablemos de lentes de contacto. El doctor Hugo nos dice que son infecciones. So infections, when this doctor that asked you about the complications on myopia management on kids on regards to infections, el doctor Hugo nos pregunta cuáles son los problemas reportados en niños en relación a las infecciones. Again, without proper scientific research by myself, then I know that the infection risk in children is likely to be less than adults. They're more compliant, they're more under tuition of their adult parents and grandparents. And we know that studies by Phil Morgan and Nicola and other people and the core Waterloo scientists can give you proper information about the percentage levels of children's infections versus adults. But as I'm aware, it's less than adult. Recuerda entonces, doctor Hugo, de Hablemos de Lentes de Contacto, que cuando hacemos control de la miopía, ortoqueratología en niños, usualmente son los padres los que aplican el lente o el tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, le puedo demostrar estudios
que fidedignamente hacen relación de que las infecciones en niños son mucho menores a las infecciones en los adultos. Recuerden que los padres son los que hacen la adaptación de estos pacientes, la aplicación de los lentes de estos pacientes, y los padres se lavan bien las manos, cuidan de los ojos de sus niños, pues es la parte más importante del miembro de la familia. Mañana la doctora Nicola va a hablar sobre las infecciones en niños versus las infecciones en los adultos. Dr. Lady Torres nos hace una pregunta. ¿Realmente existe una edad donde la miopía se detenga? Is it really an age on the kid's life when you can stop the progression of myopia? Depends, I think. And again, Nicola's the this. I never stop myopia management if the an adult sort of 20 to 30, 30 to 35, if they are happy in myopia management lenses, my plan, if I live that long, is to continue myopia management until we have no need whatsoever. Yo, por ejemplo, lo que hago es control de la miopía en pacientes de 20 a 30, de 30 a 35, sin importar. Si el paciente está contento con el control y el manejo de la miopía que yo le estoy asignando, yo lo hago hasta que el paciente quiera dejar de utilizar el control y el manejo de la miopía. Pero como nos reportó en la semana pasada, tengo pacientes de 38 y 39 años en control de la miopía. I think never too early to start, never too old to stop. Entonces, les recomiendo, no hay edad mínima para empezar, no deben comenzarlo más temprano, y no hay edad máxima para parar. La doctora Patti Rojas, muy buena plática. Lamento que en México casi no tenemos lentes de control de la miopía. Doctora Patti, en este momento México sí cuenta con lentes para control de la miopía. Tenemos lentes de ortoqueratología, tenemos lentes blandos para el control de la miopía en México. Si nos contacta, le podemos contactar con su distribuidor local, el cual tiene una empresa que se llama Spectrum México, el doctor César Enoch, de la ciudad del DF. Hablemos de lentes de contacto, el doctor Hugo. Lentes de contacto en niños en el proceso de adaptación, ¿cuál ha sido su más frecuente complicación? Ojo rojo, keratitis. Okay, so when you talk about fitting kids in contact lenses, Sí. what have been your most frequent complication? Red eye, keratitis, CPG? What type of problems do you encounter with kids? Very few. Very few children run into problems in the clinic that we run with proper education and training. Their compliance and their parental compliance is so good, we rarely run into problems. Ortho K may give the odd lens displacing during the night and waking with a slightly red eye from that. But mainly the lenses we use are daily disposable, for example, with natural view and MySight, and they don't really give many problems. Doctor, le recuerdo que los pacientes niños los lentes son aplicados por los padres, de nuevo. En mi consultorio y basado en mi experiencia, no tengo problemas frecuentes con los niños. Por ejemplo, hay un problema que quizás me puede aparecer, que es cuando el niño utiliza lentes de ortoqueratología, el lente se mueve durante la noche, se desplaza un poco del centro y el paciente puede amanecer con un poquito de ojo rojo, pero lo cual es totalmente tratable. Pero, doctor, no tengo ningún reporte ni nada que nos diga o nos demuestre problemas recurrentes en la adaptación de los niños. So, Green is from Ecuador. El saludo de lentes de contacto multifocales, ¿qué tan recomendables en el control de la miopía y qué parámetros debemos seguir? Okay, good question. Greetings from Ecuador. When we use contact lenses, multifocal contact lenses for myopia control and management, what parameters should we follow? I think now that standard multifocal lenses are not the first lens of choice. They were used off-label in terms of myopia management, and when there were no alternatives, which were proper myopia management options, then it was a good starting point. And I was using them some 4, 5, 6 years ago for the kind of reasons we do now, but with proper FDA-approved lenses and absolute myopia management, not just presbyopia adapted lenses, then I think
that there should be, if there is availability, the option for a proper myopia management lens rather than some of the multifocals that have been historically used, if I'm honest. But again, Doctor, sí. Nicola would have a better answer for that as well. Doctora, mañana vamos a explicar el principio de cómo funcionan los lentes del control y el manejo de la miopía. Mañana científicamente vamos a demostrar el principio del control y el manejo de la miopía. Solo puedo decirle que yo llevo utilizando lentes multifocales de alrededor de 5 a 7 años para el manejo y el control de la miopía. Esos parámetros para mí era muy difícil seguirlos porque no era un lente indicado para el control y el manejo de la miopía. Ahora, doctora, en este momento existen lentes para el control y el manejo de la miopía que son exclusivamente fabricados para eso, los cuales le van a explicar qué parámetros debe seguir, cómo se debe adaptar el lente y cómo funciona el principio activo de esos lentes de contacto para el control y el manejo de la miopía. Dr. Carlos Salas, do you think it's possible to have a different myopia increase ratios based on race? And what about the ratios in the UK? Race as in ethnicity? Ethnicity, yep. Well, obviously, we know that one of the biggest areas of issue is over in Asia. So I think that there is a more dominant Asian myopia gene. In terms of Latin, I don't know. Again, that's research that Nicola would have really good information on. So I know we could have done a double up on this, but I kind of come from the practice utilizing the important, really clever information that scientists like Nicola and the other guys in academia like Mark Bullimore, etc., can give me. So I take my information from them, and you guys would be far better getting it from them than from me. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de comunicación, manejo y cómo tratar a los pacientes. La parte científica yo la obtengo de gente como la doctora Nicola. Es muy importante saber, doctor Salas, para contestarle, hizo una pregunta muy buena. Hay diferentes radios en crecimiento de la miopía basado en nuestra raza y el doctor Brian Tompkins dicen sí. Básicamente, doctor Salas, existen estudios genéticamente que demuestran que el gen asiático tiene unas progresiones más fuertes que cualquier otro gen de otras razas a nivel mundial. Pero mañana también, como lo dice el doctor Brian, mañana vamos a hablar de genética, relación y qué importancia tienen todos estos genes y factores en el control y el manejo de la miopía. La doctora Yajaira Pallasco, existe un estudio llamado ATOM. Este habla sobre la atropina tópica para disminuir la progresión de la miopía. ¿Qué consideraría acerca de ello? The doctor from Ecuador is asking, there is a study called ATOM study that talks about the use of the topic atropine to diminish the progression of myopia. What do you think about that? I know, again, from the science, that atropine in a variety of different concentrations has been shown to enhance or use on its own some elements of myopia management. But we can't use it in the UK, so I have no personal knowledge of its use. So again, that's a science question. And so it's going to be really important to get some fantastic scientists on and get these really clever participants into understanding more of the science behind this. I'll do the fun, they can do the science, and it's much more important you hear properly what's going on. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. A mí me gusta hacer la parte chistosa, la parte más comercial, la parte donde ustedes puedan aprender la comunicación y el manejo de la miopía con sus pacientes. La parte científica se la voy a dejar a la doctora Nicola, pero en todo caso, volviendo a la pregunta del estudio de ATOM y del uso de la atropina, les tengo que ser totalmente sinceros. En el Reino Unido, donde yo trabajo, no nos dejan utilizar atropina. Sabemos que existe el uso de atropina en países como América Latina y Estados Unidos, pero en el Reino Unido no los dejan utilizar. Así que no le puedo decir qué tan efectivo o no efectivo es esto para mis pacientes, porque solamente lo he visto en conferencias. No he tenido el uso ni la habilidad de poderlo utilizar en mis pacientes. Daniel Mosco Aguirre pregunta, ¿a qué edad es más recomendable iniciar el control de la miopía? Como nos dijo el doctor Brian Tompkins en las dos conferencias, de lo más temprano, doctor Daniel, existen pacientes de 3 y 4 años utilizando lentes para control de la miopía.
El doctor Raúl Hidalgo, ¿dónde recibir especialidad y capacitación? Doctor Hidalgo ha venido al lugar correcto, hemos tenido más de 20 conferencias ya, vamos a seguir dando educación continua para cada uno de ustedes. Le pido por favor que me contacte con la subespecialidad que usted quiera recibir y nosotros lo redirigimos a donde estemos dando esos cursos. A great question, Dr. Laura Sancho. Hola, excelente presentación. Mi hija tiene 4 años y su RX es menos 1,50 y menos 3 en el ojo izquierdo, con una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos. ¿Usted cree conveniente que empiece a corregirla con lentes de contacto desde ya? ¿Y qué recomendación podría darme para hacerlo? Muchas gracias. So Dr. Laura Sancho is asking, great presentation, thank you. My daughter is 4 years old. Okay. Her prescription on the right eye is minus 150, on the left is minus 3. With visual acuity binocular of 20/20, what do you think? Do you think it would be convenient to start managing that myopia with contact lenses? Yes. In simple terms, yes. The problem often is daughter-mother, and daughter-mother isn't always going to get that correct management capability. Daughter doesn't listen to mother in the same way, maybe. So if you've got colleagues in the practice, often it's better for family to go to another colleague. But absolutely, at those prescriptions now, at 4, to be not controlled is a very big worry. Absolutely 100% worry. Control, manage. Doctora, para mí es muy preocupante ver la receta de su hija. Con una edad tan temprana de 4 años, menos 1,50 en el ojo derecho y menos 3 en el ojo izquierdo, doctora, yo le recomendaría que se preocupe por esto. Preocúpese. ¿Por qué? Porque esto va a avanzar y la receta de su hija no se va a quedar en menos 1,50 y menos 3. Yo le recomiendo que no sea usted la que adapte a su niña, sino que la lleve quizás a otra práctica profesional. Muchas veces la relación que tienen las niñas femeninas con las madres no es la ideal. Así que quizás llevarla a donde un doctor hombre podría ayudarles. Así que le recomiendo. Now, 2 more questions because Brian is about to... No. I'm fine. My watch just told me to stand up. Oh, so okay. Tell your audience, everybody, stand up, do 2 turns, and sit back down again. El reloj le recomendó que se debía parar y de hacer 2 giros, así que nos recomienda que nos paremos y hagamos 2 giros por si nos estamos quedando dormidos. Doctora Olga Sandoval from Panama. En promedio... Roll the shoulders as well. En promedio, en su práctica, ¿puede darnos un estimado de pacientes de control miopía que desisten del tratamiento y por qué motivo? This is a really good question. This doctor is from Panama. She's one of my great friends. I'm really sorry for him. I feel in my heart, I'm sorry for him. Que se siente muy preocupado por mí, se siente mal por mí. Doctora Olga Sandoval, en promedio en su práctica profesional, ¿puede darnos un estimado de pacientes del control miopía que desisten del tratamiento y por qué motivo? So, in average, can you tell us an estimate of patients that will abandon the use of the treatment and why? Why do they abandon the use of treatment? I'm trying to think of my patient cohort who has stopped. I think it's primarily been through personality, teenagers. And as much as you can try and tell a teenager, this is the best thing for you, in their heads, they are bulletproof. They have no fears. They don't care about what might happen in the very long distant future. So putting the long-term health message to teenagers is a nightmare. So that's probably one of the only reasons that we've had people stopping. Why should I be doing this? One patient that I can think of had to stop Ortho-K at 20. She'd started, it's an interesting story. Are you okay on time? Am I going on too long? You can take as much time as you want. Okay. So she started Ortho-K with a mother of -4 when she was 12. And she was about -150 at that point.
And she went 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And we had almost no changes to the orthokeratology RX to be made. There was no further treatment. She stayed. And she did university. In fact, she was older. She finished and she started work. You do the translate, otherwise it's going to be too long. Okay. Entonces, doctora, no tengo casos de abandonos muy grandes en mi práctica profesional. Los únicos casos de abandono del tratamiento que yo tengo, doctora, es cuando los pacientes pasan más de los 15 años porque sienten que son invencibles. Cuando sabemos que los pacientes pasan 15, 16, 17, 18 años y ya son pacientes jóvenes y dejan de ser niños, ellos en su mente piensan que no les va a pasar nada, no se van a enfermar, y sabemos que las personas jóvenes pues piensan en su cabeza que son invencibles. Tengo una paciente de menos 1,50, empezó el tratamiento cuando tenía 12 añitos, su madre, una señora de menos 4, y la traté desde que tenía 12 años hasta que después de que tenía 20, todos los años, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y la receta se mantuvo en menos 1,50. Okay, so the prescription stayed at minus 150 even after 20 years old. What happened then? And then she got a new job, and she was one of those girls with a really big pupil size, massive pupils. And her new job at 21, 22 amounted to a lot of night driving. And historically, she'd lived London, so didn't need to drive much. A esta paciente, ¿qué le pasó? ¿Por qué abandonó el uso? Entonces, después de los 20 años, se graduó de la universidad y la mantuvimos en menos 1,50. Pero abandonó el uso porque después de graduarse de la universidad consiguió un trabajo el cual le requería manejar durante las noches, y esta paciente tenía unas pupilas masivamente grandes. So she had massive pupils. Yeah, and basically her new job involved 20 miles drive every single day, morning and night, summer and winter. Y este trabajo le requería a ella manejar 36 a 40 kilómetros diariamente, sin importar si estaban en verano o en invierno. And basically the flare from the overly large pupil with the ortho-K treatment zone being this big and the pupil being this big meant that the flare for night driving meant she couldn't carry on with ortho-K anymore, sadly. Y me preocupó y me puso muy triste de saber que este trabajo nuevo la previno a ella de seguir el tratamiento de control y manejo de la miopía. Tuvimos que abandonarlo por los reflejos y los halos que le estaba dando el manejar a esta paciente durante la noche por sus pupilas tan grandes. Entonces, so what happened to her? So she is now progressed? She came out of ortho-K. We went, and this was some years ago, and it's probably 4 or 5 years ago, before any of the daily myopia management options existed. Otherwise, I would have switched. But we took her out of ortho-K, put her into standard soft lenses, and she leapt to minus 450 within 3 months. What? Exactamente. Escuchen esto. La paciente, menos 1,50 desde los 12 hasta los 23, 24 años. La sacamos de los lentes de ortoqueratología por lo que reportaba la paciente. Y en how many months, Brian? I want to say this accurate. How many months? About 3 months. Y en 3 meses, la paciente pasó de ser menos 1,50 a menos 4,50. En 3 meses. 3 meses. 3 meses. So, basically, keep patients in ortho-K as long as you possibly can. And now, this was probably 5 years ago. She's a lot older now. But the ortho-K designs go larger and are more efficient at controlling the zone. There are many very, very efficient daily disposable options in myopia management, and they're not so pupil dependent. So choosing the level of myopia management that you do, the type of myopia management you do, is really important. And I think we said last time that I absolutely charge the same for my myopia management plan for every type. All lenses, type, soft, ortho-K.
multifocal if I have to, specialist bespoke lenses if I have to. We charge the same price for the plan. So I choose what they have, not the patient chooses my cost. Entonces, muy importante esto. Es importante saber que ahora los lentes blandos no son tan dependientes de la pupila. Podemos poner a muchos pacientes en esos lentes blandos para control de la miopía que no son tan dependientes de la pupila. Es muy importante que nosotros sepamos que el paciente, si está en ortoqueratología, expliquémosle de los riesgos del aumento de la miopía si paran el tratamiento. Okay? So 3 more questions and we're going. What is the average treatment of ortho-K for a kid? How many years have you seen kids wearing ortho-K for myopia management and control? Saludos, una consulta. ¿Cuántos años en promedio ha seguido un niño en el tratamiento de ortho-K? Brian? You've got to bear in mind, personally, I've only been, you there? Can you hear? Yeah. Are we good? Yep, fine. Personally, I've only been fitting ortho-K lenses for about 15, 16, 17 years. But 15, 16, 17 years ago, ortho-K was convenience for the child and safety of compliance for the parent. It wasn't deemed ortho-K when we started ortho-K for a child. But we have 8, 9, 10, 11-year-olds that started then, are still in those lenses now, and they're 25 in office work. Doctor, para por responderle la pregunta, yo empecé a hacer ortoqueratología hace 15 o 17 años y tengo muchos pacientes niños que llevan utilizando sus lentes de ortoqueratología por más de 11 años con un excelente control y manejo de la miopía. 2 more questions and we're... So just on that point again, so we were myopia managing without realizing we were myopia managing. We were looking at one of the best options for children in contact lenses, which is essentially ortho-K. It is unbelievably good for a child's welfare, sport, convenience, and other factors, with the control totally being in the parents' hands. And yet, for all those years, we were also doing myopia management without a real knowledge of it at that time. Recuerden entonces que cuando los lentes de ortoqueratología salieron, estábamos haciendo control y manejo de la miopía sin saber que lo estábamos realizando. Así que es muy importante saber que los niños no solamente se están beneficiando del control de la miopía y el manejo de la miopía que estamos haciendo, sino que también pueden jugar deportes, hacer actividades sin tener que utilizar gafas ni lentes de contacto durante el día. And we have 50, 60, and 70-year-olds wearing ortho-K because it's a brilliant system. So 2 more questions and we're leaving. So what is the recommendation to do sarcoplegia? Do you have to do it in every single control? I think if you are suspicious of their management, not of their management, if you're suspicious of their prescription change, I think cycloplegia is the kind of gold standard baseline examination prior to any management skill, yeah. Si usted desea hacer un control bueno de la miopía, yo creo que usted debe hacer un examen de cicloplegia. Usted debe hacerlo porque necesitamos ver si hay algún problema de acomodación y ver si estamos haciendo efectivamente el control de la miopía. Así que, doctor, lo recomienda hacerlo a todos los pacientes que usted vaya a tratar con manejo y control de la miopía. Have you studied myopia during when women are pregnant? Trying to think of any of my young myopic patients. I mean, that was barely a child, but ultimately, if let's say somebody is capable of pregnancy, etc., from, well, let's say 20 upwards, they're still very capable of myopia progression. So there is no reason whatsoever for a person who is pregnant to not wear lenses. And so by definition, there's no reason they shouldn't do myopia management. I don't see that there would be any concern. Doctora, se debe utilizar los lentes de control y manejo de la miopía, inclusive en mujeres embarazadas. Sabemos pues que las mujeres, no muchas, se embarazan a la edad de 12 o 13 años y sabemos que los embarazos ocurren después de los 20 usualmente, pero sí existe la posibilidad de que ellas utilicen lentes de contacto de control y manejo de la miopía durante el embarazo. No tiene un examen o no tiene una explicación científica para demostrarte si hay algún crecimiento en el embarazo de las mujeres,
pero siempre nos reporta que si la persona tiene 20 años, 25 años y está teniendo crecimiento de la miopía, siempre es mucho mejor hacerle el tratamiento de control y manejo de la miopía, inclusive durante el embarazo. Dr. Blanca Sayas, 2 more questions and that's it. I did exactly Now that. 5. 2 more. So I did exactly that. So my kid started using contact lenses and she was -12 in both eyes. Now, as an adult, she's using -450 in one eye and -950 on the other eye. And she's not using contact lenses because it's her own decision. And she was also presenting a lot of neovascularization. Okay. My daughter is now, she is now wearing lenses for 2 years, and I'm extremely concerned that the myopia keeps increasing. Then, and that's in myopia management lenses. Obviously, you're up to -12 already. Did I hear, or did I hear that wrong? -12. Then ultimately, there are kinds of myopia which are not the natural eye growth, and there are other more progressive myopias that have a different capability. My highest myopia management patient is -13, I think, from memory, but he's 19 and still growing, so I don't see any reason not to continue some form of management. As to working with a daughter who doesn't want to wear contact lenses, I don't know how you get around that one. That's a challenge. Doctora Blanca Sayas nos pregunta, yo hice exactamente lo mismo, mi hija tenía 6 años y comenzó utilizando lentes de contacto de -12, ahora como adulta utiliza -450 y -950 por decisión propia, no quiere utilizar lentes de contacto, sino que utiliza gafas. Tenía neovascularización, lleva casi 2 años descansando de los lentes de contacto, pero me preocupa mucho que inicie de nuevo. Doctora, el doctor Brian Tompkins nos dice que por favor inicie de nuevo. Esta paciente debería tener lentes de contacto y un control de la miopía. El problema no va a estar en qué tratamiento usted va a encontrar, sino en cómo convencer a su hija de que utilice lentes de contacto. Last question, doctora Suyapa Velázquez. Why do you think the myopia went from -150 to -450 on the patient that you exposed? That's possibly to do with this rebound theory. And again, Nicola will have more options on why that rebound can happen. I don't know, there's a potential for it to be held back until that progression has gone. It's a tough one to know exactly why that was happening. I didn't investigate fully as to why, but I just know it did. And consequently, she's now stable at that 450 in the last 5 years. So it hasn't progressed beyond that point. So maybe it was just coming out too soon. Maybe we should stay in longer, which is now my management all the time. Stay if we can. Por eso, doctora, es que nos pregunta, ¿por qué usted cree que la paciente que nos reportó pasó de -150 a -4 tan rápidamente? Doctor Brian nos dice, pasó tan rápidamente porque hubo un efecto de rebote. Es por eso que siempre tenemos que decirle a los pacientes que se mantengan. Una vez más, se mantengan en el tratamiento. Okay, Brian, I think that answered all the questions. Thank you so much, my brother, for being here with us today. There's one more thing. Yes. So anybody that wants to know, don't forget, you have to take the light from the right place and put it in the right place. So yeah, don't forget the magic. Recuerden no olvidarse de la magia. Esto tiene que ver todo con la magia. Recuerden de dónde viene la luz y a dónde la vamos a poner. Muchas gracias por estar a cada uno de nosotros el día de hoy, estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, agradezcanle a Brian. Este es un excelente caballero, es el caballero de la optometría y para mí es un placer tenerlo acá en esta casa. Brian, you're a gentleman. You have no idea how thankful I am with life for bringing you to our family. Thank you so much for spreading your thank Elise. Thank Elise. It was her that suggested I come along. Now, what we should do, Felipe, is talk afterwards because I've got a few ideas about other people that might be able to help you as well. So let's talk by all means, and we can get a whole crew helping over there. Okay, we'll do that. Thank you, Brian. Thank you so much. Enjoy your beer. I'll call you. Let's talk tomorrow, okay? Because after this, I will answer all the questions. I'll give you a call tomorrow. Vale. Adiós. Vale. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias por habernos tenido. Gracias.